estos minutos de tu día. Me gustaría que nos cuentes cómo era la ceremonia miércoles y sábado de ir caminando desde Corrientes, bajar hasta Bullar. Mi papá me contaba que era un despelote de gente, que era una salida hasta de alcurnia, ¿no? De vestirse, saco, corbata, sombrero e ir al Luna Park. Bueno, Nacho, yo tan lejos no llegué, el sombrero no tanto, yo sí que iba y que verdaderamente era un rito de los sábados de la noche ir al boxeo. Las mujeres se vestían con sus mejores pilchas, esto verdad, las primeras filas del ringside eran de esa naturaleza, de gente bien, eran carísimas las entradas esas, las primeras, las que estaban al borde del ring. Y era todo un rito, porque después de las peleas se formaban corrillos, grandes cantidades de gente se juntaban ahí en el Paseo Colón, bueno, no sé si es Paseo Colón, Alem, ahí, y Corrientes, y Alem. Y se hacían discusiones de la pelea, pero de 2 horas por lo menos, de 50, 60 personas que discutían sobre cómo había sido el trámite de la pelea. Era todo un rito de los sábados de la noche. Bueno, como nos decía el Chico Novarro, ¿no? Que cuando peleaba Nicolino era impresionante porque siempre se llenaba el Luna Park con más de 20.000 personas. Y yo estuve el día, en el año 65, bueno, yo soy más viejo que Matusalén también, ¿no? No, en el año 65, cuando pelearon Bonavena y Goyo Peralta, que se batió el récord de público. En el Luna Park entraron 26.000 personas. Era una cosa impresionante, verdaderamente. Y bueno, fue una cuestión que terminó con todo esto, se iba cayendo después el boxeo y terminó con la muerte de Tito Lecture en el 2001, ¿no? ¿Cuál fue la pelea más recordada, la que consideras inolvidable, que te dio gusto ser testigo? Bueno, sabes cuántas vi yo ahí. Pero Monzón peleó 3 veces. Las 3 veces que hizo su defensa en la Argentina, la defensa del título, porque Monzón hizo 14 defensas de su título, 11 de ellas las hizo en el exterior. Solamente 3 peleó en el Luna Park, con Emil Griffith, con Benny Kid Paret y con Tony Mundine. Mira cómo me acuerdo, 3 peleas en el Luna Park. Y esas peleas, cuando te imaginas, las peleas de títulos mundiales, Galíndez ganó el título mundial en el Luna Park, el título de los medio pesados estaba vacante y ganó el título ahí. Y después hubo, bueno, varias peleas de títulos mundiales, muchas peleas, porque peleó Nicolino. Nicolino hizo sus defensas ahí. El propio Acabalo, que fue el primer boxeador que tuvo Tito Lecture cuando era muy jovencito, hizo 3 defensas de su título de los Moscas en el Luna Park. Acabalo, que para dar el peso estaba sin comer por lo menos los últimos 3 días antes de la pelea, que le mojaban los labios, ni agua podía tomar para dar los 50 kilos 500 de la categoría. Y bueno, vi peleas de todos los tipos, de títulos mundiales, lo vi, ya te digo, a Nicolino, a la Sear, y el Luna Park se reabrió. Lecture no quería que hubiera más boxeo, y cuando él murió, se hizo un acuerdo. Me acuerdo que quedó el sobrino que estaba como encargado de esto, que era Libera, y se hizo una reunión con periodistas, y yo estaba incluido, para consultarnos a nosotros qué pasaba si se reabría el Luna Park. Se hizo una sociedad con Osvaldo Rivero, que era un promotor que sigue todavía trabajando, y se hizo una deliberación a ver si se podía torcer lo que había dejado dicho Lecture, pero se consiguió bueno, era como la memoria del Luna Park. A la memoria de Tito se consiguió el permiso de Ernestina, la tía que era la verdadera dueña, dueña del Luna, era Ernestina, que era la mujer de Pepe Lecture, que murió muy joven en un accidente en el año 51, creo, por ahí. Hacían muchos años que ella, la viuda de
Pepe Lecture, que junto con Ismael Pache fueron los fundadores del Luna Park. El Luna Park primero estaba donde está el obelisco ahora, y después se mudó ahí a Corrientes y Bullard. Ajá. Y Lecture cuando estaba haciendo el servicio militar, que hizo el servicio militar en la policía, en aquel tiempo en la policía se hacía antes que los comunes, tenía 19 años, la tía lo puso de, como se decía en aquel tiempo, de matchmaker, o sea, de organizador de las peleas, y empezó Tito Lecture cuando era muy pibe. Y bueno, la primera pelea que estuvo fue grande, fue en Tokio, cuando a caballo ganó el título mundial. Y la casualidad quiso que esa pelea fue en 1 de marzo, y el 1 de marzo del 2001 fue cuando murió Lecture. Entonces él hereda el Luna Park de la tía. Sí, no, nunca fue dueño de Luna Park Lecture. Lecture tenía el 4% de las acciones del Luna Park. Ajá. Todo lo demás le habían quedado para las dos viudas, la viuda de Lecture y la viuda de Pache. Luego la viuda de Lecture le compró la parte a la viuda de Pache porque, bueno, tuvieron algunas dificultades, y la viuda de Lecture, Ernestina, le compró la parte a la viuda de Pache y se quedó con todas las acciones. Y lo curioso, lo razonable era que la señora de Lecture le había hecho un testamento donde le dejaba todo el Luna Park a Tito, pero la fatalidad quiso que Lecture se muriera antes que ella. Y entonces ahí fue donde se cambió el testamento, y lo donó mayoritariamente a la iglesia, según se sabe, y muy poca parte le quedó a la familia, que era la familia política, digamos, que era la familia de Lecture, que era la hermana y el sobrino y algún familiar más que vivían en Mar del Plata. Horacio, ¿cómo te va? Gonzalo Capozzo te saluda. Y te corro un segundito del Luna Park para hablar específicamente del boxeo en relación a lo que sucedió la semana pasada, las dos muertes, entre ellas de un boxeador argentino. Y te pregunto, digo, se ha avanzado mucho en el boxeo, tanto en el show y demás, pero tal vez no tanto en el cuidado de los boxeadores. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que fue un accidente. Yo te digo que hay otras actividades deportivas donde hay también muertos y no se acusa tanto con el boxeo. El boxeo es una actividad muy fuerte, difícil, que se requiere entrenamiento. A veces se pasa, fíjate que son muy ocasionales las circunstancias de ahí. Cientos y cientos de peleas en los fines de semana. Y en la Argentina simplemente hay 40, 50 festivales de boxeo por fin de semana, porque en el interior hay boxeo en todos lados. Entonces fue verdaderamente un accidente y a veces una falta de preocupación, porque este boxeador Santillán había peleado en Alemania y antes de haber peleado en Alemania perdió una pelea por nocaut. Después peleó en Alemania una pelea que la perdió por puntos, pero que recibió muchos golpes, y a Alemania le habían hecho una especie de orden de que no peleara por 60 días. Pero la Federación Alemana no se lo transmitió esto a la FAB, a la Federación Argentina de Boxeo, y se lo hizo pelear de apuro. Esto a veces se le hizo pelear de apuro cuando él no estaba preparado para pelear de urgencia. Lo llamaron según tengo entendido, lo llamaron un lunes para pelear el sábado, y el muchacho necesitaba más descanso. Seguramente esto influyó para que después pasara lo que lamentablemente pasó, porque la pelea terminó empatada, ¿no? Claro. Horacio, ¿cómo pensás, más allá de esta posible venta, que podría reflotar el box argentino para poder ponerle un lindo marco? No te digo 15.000 personas, porque no creo que haya un boxeador argentino que hoy te ponga 15.000 personas en el Luna Park, pero ¿se puede fabricar? ¿Cómo está el boxeo argentino en las bases? Digo, tenemos, no sé si, el único campeón vigente que teníamos renunció al título. ¿Qué podemos hacer? Se lo sacaron. Espera. Se lo sacaron a Brian Castaño. Bueno, sí, medio como que lo obligan, ¿no? A que lo deje. Pero porque lo iban a mandar a pelear a Francia. Claro, no quiso hacer una revancha que tenía
pactada y la MB, pero bueno, son todas maniobras. Sí, son todas políticas. Político-administrativas. Sí, porque después se va a pelear y seguramente van a hacer algún tipo de pelea por el título. Pero el boxeo en Argentina está verdaderamente muy caído. Muy caído, es una actividad deportiva muy dura que fíjate vos, el estigma más o menos general de los boxeadores que el boxeador viene prácticamente de la nada, los boxeadores son de clase baja, muy bajas, y los explotan, y los que poquísimos que llegan a tener figuración internacional, finalmente hacen la parábola y vuelven a la nada, salvo algunas excepciones. Tenemos la excepción de Maravilla Martínez, que estaba bien, tenemos la excepción de Maidana, que tuvo la fortuna de pelear 2 veces con Mayweather y sumó 2 bolsas multimillonarias, pero en general los boxeadores muchos de los boxeadores terminan trágicamente, ¿no? Está el caso de Gatica, el de Galíndez, que murió atropellado, sí. Pero los boxeadores en general terminan mal en su vida, porque una vez que es así, la sociedad, ellos se ganan con su esfuerzo físico el lugar que la sociedad no le dio en la vida, y se lo ganan, no lo saben usar, no los ayudan a que lo usen, y después terminan en el despilfarro. Despilfarro, no sé ni hablar. Y finalmente, fíjate el caso también, bueno, ahora está en boga el caso de Monzón, sí. Que están haciendo la serie, esa que tiene mucho más de ficción que de realidad, ¿no? Todo lo que ocurre en la serie de Monzón. ¿Qué sabes de la venta del Luna Park? Bueno, yo tengo entendido que no se puede vender porque es un monumento histórico. Yo era bastante amigo de Tito Lecture, sí. Iba a comer con él muy seguido, y él tenía un orgullo máximo del estadio. Y él fue el que después lo abrió para los espectáculos. Ahí cuando se hizo Drácula, que fue el espectáculo que hacía Pepito Cibrián. Drácula. Con Drácula, por eso digo, estuvo un éxito rotundo, sí. Fue una temporada. Y bueno, entonces empezaron a hacerse espectáculos grandes, y para Tito el Luna Park estaba todo el día ahí, era el orgullo máximo. Yo le decía, mira qué estadio tenés acá, Tito, con lo que vale el metro cuadrado el edificio que se puede hacer aquí, ¿no? De 40 pisos, y en esta zona que es la zona más cara de Buenos Aires. Él me decía, esto no se toca, y esto no se toca. Y consiguió, bueno, se fue considerado un monumento histórico de la ciudad. Así que no sé, cuando ocurrió esto, él decía, acá no se puede hacer nada, no se puede hacer ni un edificio. Si se hace un edificio tiene que ser para arriba, algo para arriba, pero no se puede tocar el Luna Park, la fachada y lo de afuera. Así que no sé en qué situación quedó eso. Pero vender se puede, lo que no se puede es hacer un edificio, me parece, ¿no? Claro, pero y vender para reformarlo, no, tampoco, se tiene que hacer como para que sea de otro dueño, pero el mismo fin. Claro. Horacio, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos enormemente estos minutos que nos has dado para contarnos un poquito como experiencia propia qué era vivir una noche de box allá por los años 70, supongo. Con el... Sí, 60, hasta 60 llegamos. Hasta 60, bueno, hasta 60 mitad de los 60, 70, cuando era una época de oro, ¿no? Ir miércoles, sábado al Luna Park. Te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Chao, chicos, que les vaya bien. Gracias, Willy. Muchísimas gracias, Willy.